Muy bien, muchísimas gracias, señor Sánchez Ruano. Pasamos ahora al turno de intervención de los grupos parlamentarios. Grupo mixto, señora Costa. Gracias, presidente. Gracias, señor Sánchez Ruano. Empezaba usted con la lectura de ese extracto del decreto de Bravo Murillo de hace más de 170 años y nos recuerda eso, al igual que las propias exenciones que practicaron los reyes católicos, que Canarias no podía tener prosperidad sino como una región alejada del continente no tenía ciertas especificidades que dieran a la economía insular una motivación suficiente para que se adentraran industrias y también para que se generara economía. En aquel momento se entendió que era a través de los puertos como una posibilidad de abrirse al exterior y también de producir en Canarias y de exportar, pero también se entendió que había que tener un régimen diferenciado y fue lo que fue construyendo ese acervo histórico. Y usted ha planteado cuestiones hoy que me parecen muy interesantes, como las de los aeropuertos, como la Quinta Libertad, potenciarlo, pero me parece, y no lo había pensado nunca, la posibilidad de hacer un sandbox con cuestiones concretas que se podrían hacer en Canarias para producir un margen de libertad y de desregulación que permitiera valorar en un ambiente controlado cómo se podían adentrar ciertas cuestiones. Me surge el sistema aeroespacial que se está generando en Fuerteventura, me parece muy interesante. Otra serie de sectores disruptivos vinculados, por ejemplo, a las oportunidades que nos da el océano, que también el PLOCAN está trabajando mucho y usted lo comentaba, y creo que es muy interesante el que nosotros seamos punta de lanza en eso, porque ya todo el mundo que ha pasado por aquí o en la Comisión de Reto Demográfico nos ha dicho de que Canarias tiene una economía obviamente basada en el turismo y de que no podemos innovar si no es a partir del turismo. Es decir, tenemos que crear sectores económicos que muchas veces pivoten sobre eso para luego poder exportar o vincularlo a otro. El Rebeca creo que es otro gran olvidado y muchas banderas se van a Chipre o a Malta porque ya no es competitivo como lo era antes. Lo hemos visto también lo que ha sucedido, por ejemplo, que salió a la palestra hace poco con DISA, entre otras, de que ya el Rebeca no tiene el músculo que tenía antes y creo que deberíamos de recuperarlo. Me parece también interesante la propuesta de hacer un listado negativo, no positivo, de las actividades permitidas o no en la zona SEC, porque eso es una cuestión que también genera incertidumbre, y así acoger esa máxima en derecho de todo lo que no está prohibido está permitido. Me parece que sería mucho más simple hacer un número clausus cerrado y a partir de ahí construir. Yo creo que sería interesante reflexionar sobre eso. Usted también hablaba de potenciar sectores no arraigados en las islas como una forma de diversificar. El comisionado del REF también ha hablado de ello y de hecho ha propuesto mecanismos o incentivos fiscales o las cotizaciones a la seguridad social a aquellos sectores y que nos permitan encima generar un empleo de calidad, sectores disruptivos. Vuelvo a poner el ejemplo del sector aeroespacial. No sé si usted quiere concretar alguna medida al respecto que podrían surgir sobre esta dinamización de sectores no enclavados en Canarias. Y por último, también interesante esa ventanilla única para empresas mayores de 25 empleados en Murcia. Creo que también en Canarias a lo mejor lo que sería la zona SEC, especialmente las islas no capitalinas, hay que darle una vuelta porque en el Hierro solo hay una, en La Gomera creo que solo hay dos. Eso muestra que las islas no capitalinas, aunque se hayan reducido los requisitos, siguen sin ser una herramienta disruptiva. Mucha gente le dice vas a tributar al 4%, pero bueno, la inversión que tengo que hacer, los empleados que tengo que contratar, al final el resultado es que ninguna empresa se enclava ahí. Entonces también si usted podría proponer algo para las islas no capitalinas, por ejemplo, en la zona SEC. Muchas gracias. Gracias, señora Costa, por la agrupación socialista Gomera. Señor Ramos, Chiné. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señor Sánchez. Bienvenido. Muchísimas gracias por su exposición. Yo creo que nos ha ilustrado pues con sus conocimientos sobre el REF y sobre todo sobre economía. Yo creo que para saber en qué nos tienen que compensar o cómo tenemos que ser compensados, tenemos que saber también cuáles son esas diferencias que tenemos en Canarias con respecto pues al territorio peninsular y a Europa, y me gustaría saber si usted en su segunda intervención pues puede decirnos cuáles son las principales diferencias que usted ve entre ambos territorios. Luego usted hablaba de algo muy importante cuando hablaba de los puertos francos, hablaba de la Quinta Libertad. Estamos hablando de la conectividad, que obviamente es importantísimo para un archipiélago como el nuestro, fragmentado y alejado del Estado.
Y me gustaría saber si para resolver también esos problemas de conectividad que tenemos en Canarias, yo creo que es importante también la innovación, por ejemplo, que me gustaría saber si es posible crear un sandbox para resolver esos problemas que tenemos en Canarias, como es precisamente la conectividad. Y otro muy importante también es el reto demográfico, uno de los principales problemas que tenemos en el archipiélago. Con respecto a África, estoy totalmente de acuerdo con usted. Es el continente del futuro, pero es que parece que el Estado se olvida de nosotros, de Canarias, en las relaciones con África. De hecho, en el tercer plan África prácticamente no hay alusión a Canarias en ese plan. Por lo tanto, a mí me gustaría saber cómo desde aquí, desde el archipiélago, podemos potenciar nosotros esas relaciones con África. Es verdad que parece que hay más implicación a nivel europeo mediante los programas Interreg-MAC, pero que solo llegan a algunos países, y sería importante saber cómo podemos nosotros ser pues realmente esa plataforma tricontinental entre América, Europa y África. Y sobre la zona SEC, también es verdad que coincido totalmente con usted sobre la importancia que tiene o tendría hacer esa lista de actividades prohibidas y todo lo que no esté en esa lista pues estuviese permitido, porque creo que sería importante para atraer mayor inversión, pero sí me gustaría preguntarle a usted que cómo podemos promocionar nosotros más la SEC fuera de Canarias. Agradecerle su intervención de nuevo y muchísimas gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias. Gracias, señor Ramos. Grupo Parlamentario Vox, señor Nieto. Gracias, presidente. Señor Ruano, devolverle el agradecimiento a usted. Creo que estamos francamente honrados de que nos haya transmitido toda esta experiencia que tiene a cuestas, y quería comenzar poniendo lo que ha dicho al final y al principio de su intervención. Luces largas, es decir, mirar un poquitín con perspectiva qué nos va a pasar, hacia dónde va Canarias los próximos años. La administración pública habitualmente tiene algunas cosas muy buenas, lógicamente, y una de las malas que tiene es que tapa agujeros a corto plazo. Le es muy difícil pensar a largo plazo, prever. He tenido el honor de ir con usted en el avión. Nos hemos encontrado con un clásico de siempre de Winter. ¿Alguien conoce algún avión que no haya llegado puntual? Pero hoy nos ha sorprendido el piloto con una explicación, me ha parecido formidable, magnífica, que nunca había oído. Es un clásico, es decir, si no pensamos hacia dónde va el futuro del transporte aéreo en Canarias, el artículo 5 se nos puede caer un poquitín de las manos por más interés que tengamos si no estamos preparados hacia dónde vamos en 5 años. Creo que es importante porque, claro, esto se une con la segunda y tercera parte. Ha empezado usted con Bravo Murillo. Habla Bravo Murillo ya en su momento de crisis. No sé, tengo la sensación como que tenemos la espada de Damocles de crisis siempre encima y se nos olvida las oportunidades que supone el futuro. Estamos estos días debatiendo aquí los presupuestos de la comunidad y la palabra que más sale es incertidumbre, es siempre crisis, miedo. Y el futuro es por sí mismo también es un terreno de oportunidades. ¿Cómo sacudimos esto que dice el informe Draghi y el informe Lati de exceso de burocracia, freno a la innovación? Porque es un auténtico freno. Desde luego habrá muchos motivos por los cuales se ha regulado actualmente el uso de los drones con carácter absolutamente restrictivo. O sea, no hay manera de sacar un dron y hacer una operación medianamente comercial con ellas, porque navegación aérea lo primero que dice es que no quiero ningún dron, peligros, paparazzis, privacidad, miedo. No hay drones, no puedo esto sacarlo más encima de... Hay una reacción, un miedo motivado seguramente, es que ha salido en el vídeo precisamente el tema de drones. ¿Por qué esta reacción de la administración a veces que es prudencia? Porque, ¿cómo podemos hacer que evolucione en paralelo a esa innovación que es precisamente por el propio concepto que es avance, adelanto, lo voy a intentar? Parece como que la administración, muchas veces su prudencia nos lleva en dirección contrarias. Y me gustaría también, a ver si puede ser, sector emergente, el turismo, por supuesto, pero potenciar sectores no turísticos. Hombre, esto lo queremos todos y lo firmamos ya, que nos venga grandes estudios de arquitectura aquí, nos interesa mucho. La gran pregunta, si nos puede decir algunas sugerencias, el cómo.
¿Cómo podemos hacer bolsa? Ha hablado de bolsa, que está sin estrenar, sectores emergentes, de acuerdo, pero ¿cuál es el punto? Que no nos suceda como el segundo registro de buques. El segundo registro de buques nunca ha adquirido tonelaje. El capital es muy miedoso y se va a otros sitios. Ahora está decayendo el segundo registro, pero es que nunca ha adquirido más allá de unos yates. ¿Qué es lo que estamos haciendo con la burocracia para que no atraiga al capital? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Nieto. Turno del Grupo Nueva Canarias, Bloque Canarista. Señora González, adelante. Gracias, presidente, señorías. Darle la bienvenida a don José Sánchez Ruano. Un placer tenerlo nuevamente. Creo que ya van 3 veces en una comisión en el Parlamento de Canarias. El REF canario, ese que, como se había dicho, es un gran desconocido para las Canarias en general, fue concebido por una parte como un mecanismo de compensación para favorecer la actividad económica, el crecimiento del empleo y la diversificación, y por otra para acceder a las condiciones o acercar las condiciones del alojamiento canario con los residentes peninsulares. Y en estos 4 realidades, la primera es que los instrumentos recogidos en el REF son los que han ayudado a que a lo largo de los años nuestro tejido productivo se haya fortalecido, lo que se ha traducido en creación de empleo. La segunda, que es que siendo cierto que en los años 70-80 el PIB canario creció exponencialmente, en los últimos 20 años ese crecimiento se ha ido ralentizando, pues lo que ha provocado que el PIB canario se haya estancado. Una tercera es que esta situación de estancamiento y sus consecuencias hay que revertirlo, para lo que es necesario pues, un giro de la política económica que se está aplicando en las islas y, por supuesto, la implicación de todos los agentes económicos. Y una cuarta y última realidad es que solo con el REF no se pueden solucionar todos los problemas de Canarios, los que hay y en los que se ha hecho mención a lo largo de todas las comparecencias en esta comisión. Pero insisto, como esta comisión va de la revisión del régimen económico y fiscal, ese que conjuntamente, pues con el Estatuto de Autonomía, fuera nuestra identidad, comentarle que entiendo que ha planteado usted cuestiones muy importantes y muy interesantes. Me refiero al Sambo, me refiero a África como oportunidad, pero la realidad es que desde hace añísimo se habla de un hub tricontinental que no ha dado su fruto, y a mí me gustaría preguntarle si usted sabe cuál puede ser alguna de las razones. También la modificación de la lista de actividades admitidas y modificar las de admitidas por prohibidas, que se modifique la SEP en el número de empleados para que aumente o mejore el empleo por borde de la SEC, y le pido también que sobre la SEC nos diga cuál es su planteamiento sobre el comercio triangular. Y por último, como ha hablado, el gran problema, yo no entiendo que sea de regulación, entiendo que es de burocratización, el mayor problema por lo menos. Y a mí también le pediría que nos diera su parecer pues sobre alguna de las cosas que se han puesto sobre la mesa en esta comisión de estudio por otros forenses. Me refiero, si comparte usted la propuesta planteada de que a través de nuestro régimen económico y fiscal se bonifican rentas del trabajo, en definitiva, una bonificación específica en el IRPF para los trabajadores de Canarias. Si comparte el planteamiento de que se pueda materializar para la construcción de viviendas libres para luego destinarla al alquiler, si comparte también la propuesta de bonificar las cotizaciones de la seguridad social, y de ser así, ¿de qué manera? Me refiero así de forma lineal, si para la contratación de determinados colectivos, para parados de larga duración, o cualquier tipo de fórmula que se le fuera a ocurrir, que pueda tener en cabeza y que no le haya nombrado nuevamente. Muchas gracias por su intervención, que luego ha sido muy didáctica. Gracias. Muchas gracias, señora González. Turno del Grupo Parlamentario Popular, señora Señat. Gracias, señor presidente, otra vez. Buenos días a todos otra vez más y bienvenido por primera vez al señor Sánchez. Empiezo por su última reflexión, por su visión de que tenemos que enfrentarnos a la modificación, a la evolución de nuestro fuero económico y fiscal con una mente abierta, con una visión amplia, con una visión mirando en el futuro. ¿Y por qué lo digo? Porque durante estas semanas que llevamos se han planteado distintas modificaciones del REF, especialmente del fiscal, y siempre ha habido una intención del no. Y lo que estamos planteando es que seamos abiertos al debate.
Nuestro fuero fiscal y nuestro fuero económico tiene que ayudarnos a los 3 objetivos: a crecer nuestra riqueza, nuestro Producto Interior Bruto, a que aumente la renta familiar, el PIB per cápita, que estamos viendo que divergemos con Europa, y a intentar, en la medida de lo posible, evitar las desigualdades sociales. Pero no tenemos que olvidarnos que esto no podemos focalizar o tener la visión del REF desde el punto de vista de que es una política social, porque no lo es una política económica. Eso no quiere decir que no tengan objetivos comunes y que no puedan coincidir en objetivos sociales también. Pero básicamente es una visión, una política económica la que intentamos desarrollar con nuestro REF. Y eso, y lo decía antes el interviniente anterior, no debemos olvidarnos de las minorías, claro que no, pero eso no nos puede impedir también tener una visión de las mayorías, de buscar acciones, objetivos para beneficiar a las mayorías. Y cuando hablo de minoría, hablo de las clases más desfavorecidas, que hay que apoyarlas, pero también, y cuando hablo de las mayorías, hablo de nuestras clases medias, nuestras clases trabajadoras, que históricamente estamos viendo cómo se están empobreciendo. Por lo tanto, abrámonos al debate, también a tomar medidas para apoyar a esos sectores. Usted ha dicho, venía sobre todo a hablar del REF económico, y lo pongo en valor, porque hasta ahora es verdad que nos hemos centrado un poco en la parte fiscal. Y ahí es donde le pregunto, ¿hasta qué punto podemos evaluar nuestro REF económico si históricamente, y sobre todo en los últimos años, no se cumple? Entonces, ¿cómo podemos saber si ayuda o no ayuda a los objetivos que estamos buscando cuando la mayor parte no se está cumpliendo por parte del Gobierno de España? Usted hablaba de la quinta libertad, pero siempre que alguna vez hemos preguntado por eso, hay una respuesta, y es que nadie ha pedido la quinta libertad aérea. ¿Hasta qué punto es cierto eso o no, y cuál es su visión? Usted introduce nuevos sectores productivos, apostar por nuevos sectores productivos que no sean no turísticos. Y hablamos del aeroespacial, que ya hemos hablado, hablamos del cine, que también hemos hablado, pero a mí me gusta que haya introducido uno nuevo, que es el MICE, la industria, el sector MICE, que nos está pidiendo, o que está reclamando desde hace mucho tiempo, que se le abra también todo lo que son las figuras fiscales para poder potenciar ese sector que genera una importante cantidad de ingresos. Y que tiene una parte turística, pero ojo, hay otra parte que no tiene nada que ver con la turística. Usted ha hablado de la importancia de África y de las oportunidades de África. Pero claro, a mí me choca porque todas las variables fiscales que se han implantado para intentar internacionalizar nuestra economía hacia África, digamos que no han tenido demasiado éxito. La internacionalización ha caminado por otras vías, pero no precisamente por el impulso desde el punto de vista de las figuras fiscales. No sé si está de acuerdo o no con ese tema y qué podemos adoptar para intentar solucionarlo. Y usted hablaba de la zona SEC, de la importancia, no, digamos lo que no y lo demás es que sí. Bueno, empecemos por decir a qué otras cosas sí tenemos que decir. Y usted ha hablado de nuevos sectores, nuevas actividades que no aparecen y que sería interesante que aparecieran, si nos puede especificar un poco más. Y termino muy rápidamente, con una reflexión que, aunque no tiene que ver con el asunto, usted lo ha puesto sobre la mesa. Europa, y por lo tanto España, y por lo tanto Canarias. El informe Draghi y el informe Letta nos viene a decir la importancia de la innovación, la dificultad del exceso de regulación y la importancia de acelerar las inversiones. Pero claro, es que Europa va por otro camino. Y precisamente en un nuevo orden internacional, orden mundial que se está planificando ahora mismo y que se está, por ejemplo, a través de las elecciones en Estados Unidos, una precisamente de las divergencias es el exceso de regulación en todos los órdenes que se está produciendo en Europa frente a, digamos, la simplificación de regulación que se está produciendo en Estados Unidos o que se quiere trabajar o quiere encaminar en Estados Unidos. ¿Cómo nos va a afectar? No es directamente con nuestro REF, pero creo que usted es una persona con conocimientos importantes en este asunto. Gracias. Gracias, señor Enseñat. Turno para el Grupo Nacionalista Canario, señor Barragán. Gracias, señor presidente. Señor Sánchez Ruano, bienvenido. En octubre del 2023, aquí en sede parlamentaria, aunque lo había comentado antes en otras conferencias, decía que el perfeccionamiento permanente del REF debería ser una de las cuestiones básicas en las que teníamos que movernos, anticiparnos, tener visión de futuro. Estoy prácticamente leyendo lo que dije ese día. En los ajustes de su funcionamiento, en la innovación, qué nuevas capacidades serán necesarias en el futuro en base a la evolución social y económica del archipiélago, y apuntábamos las nuevas economías, adaptándonos también a los objetivos del 2030, consecuente con los retos de cambio climático, el nuevo papel al que aspirábamos a desempeñar en una posición más activa en la economía de África, que nosotros entendemos
que cooperación y desarrollo económico deben ir de la mano en este papel y que el REF debe ser un instrumento dinámico en el sentido que acabo de expresar y que también ha expresado usted en su intervención. Más que entrar en asuntos concretos de lo que deberíamos modificar en el REF, yo le voy a plantear el reto que le planteé antes al señor Calderín en cuanto a las posibilidades que tenemos de, al margen del régimen económico fiscal como derecho interno, qué posibilidades hay de que nosotros juguemos también en el marco de las regiones ultraperiféricas a ir articulando, a ir montando, vamos a llamarlo eso, el REF europeo, ¿no? Un REF en el ámbito europeo que nos permita, como regiones ultraperiféricas, a lo mejor acceder a otros beneficios en el ámbito de la Unión Europea que no sean los estrictamente que se puedan desarrollar en el ámbito del Estado español. Una pregunta en torno al papel que podemos jugar en África. Es decir, al principio, cuando estábamos intentando ver qué papel jugábamos en África, una de las teorías es cógete el dinero de Canarias e inviértelo en África, ¿no? Los beneficios fiscales. Esa era una de las teorías que había. Y todo esto que ha ido cayendo en el sentido de situarnos en el mundo, me refiero a la Quinta Libertad, a los registros de buques, tenía también algo de esto, ¿no? De ir empezando a coger posición en la economía internacional. Pero como usted ha comentado y con los datos lo avala, no lo hemos querido desarrollar o no han cogido fuerza suficiente. Y yo coincido plenamente que en Europa nosotros somos un puntito en el Atlántico. Europa ha dejado que países limítrofes tengan un trato preferente con el desarrollo de Europa. Hay programas específicos en ese sentido, en el que tampoco nosotros hemos sabido jugar convenientemente en estos años sobre esos beneficios, sobre todo Andalucía y nosotros. ¿Qué posibilidades hay de que eso forme parte del REF o que lo podamos negociar en el marco de las regiones ultraperiféricas? Esa sería la cuestión. Y si es capaz de apuntar también a algún sector emergente, de esos que llamamos no turísticos, que pudiera tener desarrollo dentro del REF de forma interna, pero que también pudiera tener posibilidades en esto que estamos apuntando de la internacionalización de la economía canaria vía REF, pensando exclusivamente, o mejor dicho, preferentemente, en el continente africano. Gracias. Gracias, señor Barragán. Turno del Grupo Parlamentario Socialista Canario. Señor Santana. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, saludar y agradecer al señor Sánchez Ruano su presencia aquí y sus palabras. Diciendo en primer lugar que el Grupo Socialista es un convencido de que la figura del régimen económico y fiscal es una buena figura y siempre estamos del lado del consenso y de la parte propositiva para intentar, cuando llega a estos momentos, intentar sacar la mejor herramienta posible para que tenga un impacto económico, pero también un impacto social. El REF no solo es una herramienta económica, el que parte de esa visión ya parte de una visión muy pequeñita y muy sesgada para lo que tiene que servir el REF. Tal es así que en las modificaciones últimas siempre se pensó de que había que implementar una serie de medidas para que el REF, que ha sido una figura denostada, en la que la gente no percibía que llegara de forma clara esa herramienta como tal, se articularon una serie de propuestas que logró un gran consenso en este Parlamento y lograron éxito también en la modificación última. Pueden ser la deducción de inversiones de Canarias, recordarán que se logró que tuvieran un impacto en países terceros africanos, la ampliación de la SEC, de los límites territoriales que estaban enmarcados en ese momento, la propia materialización de la RIC para la creación de empleo. Pero parece ser que ha sido insuficiente, ¿no? Por lo tanto, hay quienes mastican una idea mucho más allá y que yo creo que saben que rompen el consenso, que tienen vinculada con la reducción del IRPF a los trabajadores, porque así a aquellos trabajadores que tienen poca renta, que ya de por sí es poca,
parece ser que verían un poquito más de renta. Pero el consenso parece ser que para ellos lo trasladan a que hay quienes no tienen la mente abierta. Y no es una cosa que interpele solo al Grupo Socialista, sino a otros sectores, como pueden ser los representantes de los trabajadores, que han dicho que en su hábitat natural se vería roto, porque si ya estando en una fase de expansión económica con la que estamos, que es brillante, los salarios en Canarias no han tenido una repercusión positiva, imaginémonos cuando llegue un momento en el que el ciclo económico sea adverso. Por lo tanto, lo que está proponiendo el Grupo Popular no solo es cerrar el consenso, son ellos los que tienen la mente muy cerrada, sino también generaría una ruptura de la cohesión social en una tierra de que por sí tenemos unos salarios muy bajos. Por lo tanto, nosotros le agradecemos sus palabras. Nos gustaría saber si usted ha visto el impacto real que ha existido desde la última modificación sobre la SEC en cuánto se ha creado empleo, si ese empleo al fin y al cabo termina siendo empleo de calidad o si están cubiertos, no tiene por qué saberlo, por una cuestión que denota el Partido Popular, como es cubiertos por un convenio colectivo, porque todo lo que esté en el salario mínimo interprofesional o menos del salario mínimo interprofesional para ellos sería fantástico, porque solo piensan, como dijo su portavoz hoy, en que el REF es una figura exclusivamente económica. Y yo creo que partiendo de esa base el Grupo Popular, el Partido Popular se equivoca, pero muestra el rostro que verdaderamente lo mueve en cada una de sus acciones políticas, que no es la visión que tenemos otros como usted, de que tenemos que buscar un impacto social. Muchas gracias. Gracias, señor Santana. Antes de dar paso al turno de cierre del señor compareciente, por recomendación del letrado, como en plena celebración de la sesión no se puede modificar la condición en la que fueron convocados los comparecientes, haremos constar, tanto en la relación de asistentes como en la propia acta, que usted comparece en este caso como ex jefe del Servicio de Gabinete de Estudios del Consejo Económico y Social. Ahora sí, tiene la palabra por tiempo de 10 minutos. Gracias. Más 5 minutos adicionales. Adelante. Gracias. Gracias de nuevo. Bueno, pues la verdad es que múltiples cuestiones para 10 o 15 minutos, pero bueno, haremos lo que se pueda. El sandbox yo creo que es un mecanismo interesante y por eso he querido ponerlo sobre la mesa, incluso con el vídeo, para innovar. Yo creo que es la asignatura pendiente que tenemos aquí, la innovación. La SEC en las islas no capitalinas, pues hay que meditarlo, hay que poner cosas sobre la mesa, pues a lo mejor, evidentemente, modificar los límites que hay, 3 empleos, una inversión, y hacer atractivo que para las empresas SEC pueda ser interesante estar en El Hierro, en Fuerteventura o en La Palma. Y ahí a la propia SEC le toca también hacer su trabajo, ¿no? Alegrarme de que por fin, después de 10 meses que la SEC ha estado con la mitad de su cúpula ejecutiva vacante, ya se haya propuesto cubrir la vicepresidencia de la SEC. Desde enero la SEC estaba sin vicepresidencia y ya el Gobierno ha puesto sobre la mesa ya una candidatura, de lo cual me alegro mucho porque la SEC solo tiene 2 puestos ejecutivos y el 50% me parecía mucho. Diferencias, ¿cuáles son las diferencias de Canarias con Península, con la Unión Europea? Y también lo que se planteaba por otro portavoz, la posibilidad de hacer un REF europeo de las regiones ultraperiféricas. Canarias tenemos una gran ventaja y es que tenemos el artículo 349 en el Tratado de Lisboa, que cita a las 8 regiones ultraperiféricas y son las únicas regiones que se citan en el tratado y establece una serie de políticas concretas que a nivel europeo se tienen que modular para la aplicación en las RUP y una de ellas son las ayudas públicas. Las ayudas públicas en Canarias podrían tener un trato especial, incluso en otras políticas comerciales en zonas francas, de la que no hemos hablado, pero que daría también mucho juego, sobre todo con África. Entonces ahí, ahora bien, el artículo 349 nos da muchas posibilidades, pero nosotros tenemos que hacer los deberes. No podemos pretender que unos funcionarios de la Comisión Europea pues nos digan, no, pues ustedes hagan... No.
tenemos que hacer aquí el trabajo, tenemos que hacer propuestas concretas o más o menos específicas y llevarlas a Bruselas. El tema de las RUP en Bruselas tiene muy buena acogida, es muy aceptable, y después también, no nos olvidemos, el socio de la Unión Europea es España. El Estado español es esencial que admita y acepte las propuestas. Tenemos aquí, insisto, trabajo que hacer. El tema de África, pues probablemente hemos pensado hasta ahora de que Canarias exporte, que envíe cosas a África, que haga. Pues a lo mejor tenemos que cambiar el enfoque y convertirnos nosotros en un foco, en una luz para África. Me explico. Hacer aquí que África vea a Canarias como un lugar de encuentro, como un lugar de que 5 países africanos que quieren hacer una... Pues ofrecer a Canarias, que vengan aquí, que los africanos vengan aquí, que no sean solo, como ha sido principalmente hasta ahora, Canarias que va a África con sus empresas, con su gente. Los africanos ya están viniendo aquí en patera, lo estamos viendo continuamente. Pues bueno, a ver si logramos que los líderes africanos, los dirigentes empresariales, políticos, sindicales, vean a Canarias como un sitio de encuentro. En algunos momentos se ha logrado algo de eso y creo que puede ser un tema interesante. Servicios no turísticos. Pues servicios no turísticos podrían ser servicios de investigación y desarrollo, consultoría, arquitectura, ingeniería, servicios de investigación agrícola, traducción, telecomunicaciones, informática, inteligencia artificial. En definitiva, en todos ellos no hay distancia y podemos tener aquí un polo importante de los servicios no turísticos, y lo enlazo con la anterior, hacia África. Tenemos aquí muy buenas universidades que pueden apoyar y pueden trabajar en esa línea. El comercio triangular en la zona especial canaria, yo creo que es un sector que ha caminado, que tiene posibilidades y que una empresa que está en la SEC no tenga que traer sus mercancías a Canarias me parece positivo. Una empresa que compre en China y que quiera vender en Brasil, pues puede estar aquí perfectamente y se puede beneficiar de la zona especial y las mercancías no tienen que estar aquí. Eso sí, los trabajadores que hacen la factura tienen que estar aquí. Eso me parece algo razonable. Las cotizaciones a la seguridad social, pues yo creo que es un instrumento positivo que puede aumentar el empleo. Evidentemente no las cotizaciones a la seguridad social de manera genérica para todos los trabajadores, eso me parece algo inviable, sin sentido, pero ahora bien, con los jóvenes, que es un punto importante de paro, de desempleo, y que sí, normalmente ya alguna empresa lo va a contratar, pues tiene ya la bonificación a la seguridad social por estar en el paro, por llevar un tiempo, pues si ponemos una bonificación genérica a estos sectores, yo creo que puede ser positivo, o por los parados de larga duración, los de más de 50 años. La bonificación en el IRPF, en el REF, para los trabajadores canarios. Yo creo que esta es una medida que hay que estudiarla con cuidado y con atención, y me explico. Si estamos en cierta medida preocupados porque están viniendo muchos trabajadores, porque está viniendo mucha mano de obra, italianos, de otros países a Canarias, sin bonificación. Si ponemos una bonificación en el IRPF a los que estén aquí, pues probablemente vengan más. Yo creo que esa bonificación puesta de manera genérica puede ser un efecto llamada a que vengan más trabajadores a Canarias, porque si ya hay un efecto llamada del que se habla poco, que por eso vienen muchos italianos, es que en Italia el impuesto al valor añadido, en toda Europa, es el 21%, aquí tenemos el IGIC al 7%, eso ya hace atractivo aquí muchos negocios que en otros sitios europeos no lo son. En definitiva, cuidado con esa bonificación a los trabajadores en Canarias, porque puede ser
puede generar un efecto llamada en los trabajadores que yo creo que no es conveniente. ¿Cómo evaluar nuestro REF económico? Pues tenemos que tirar mano de las estadísticas, tirar mano de la evolución económica y ver, evidentemente, diversas medidas del REF no se están aplicando. Hemos visto algunas, entonces, claro, lo que no se está aplicando es imposible. Resaltar que la industria MICE creo que tiene mucho futuro, que es un sector que hay que potenciar más y que está creciendo. Europa va por otro camino. ¿Cómo nos afectará la Unión Europea, los cambios? Pues yo creo que nos va a afectar, sin duda, es evidente, va a afectarnos a todos. Ahora, vuelvo a mi última propuesta, vamos a prepararnos, vamos a pensar, a hacer los deberes. ¿Cómo nos puede afectar? Vamos a ver la política comercial, los aranceles que Estados Unidos dice que va a poner, la regulación europea. Por eso insistía, ojo, empieza una legislatura europea, todo se va a empezar a construir a partir de ahora. La semana que viene o la otra ya estarán los nuevos comisarios. Una buena noticia, por primera vez hay un comisario de turismo y transporte sostenible. Yo creo que eso es positivo para nosotros. Además, que sea un griego, también me parece interesante, que fue el presidente del Comité de Regiones durante un tiempo. ¿Impacto real de la última modificación de la SEC? Pues la verdad es que no lo sé. Por lo que me comentan, parece que después de la pandemia, hay un aumento de solicitudes de empresas en la SEC. Eso es evidente. No sé si es debido a la última modificación o a que con la pandemia pues la gente ha tenido más tiempo de pensar en sus casas cómo puede hacer los enfoques. Y poco más, se me acaba el tiempo, y darles nuevamente las gracias y nada, me tienen a su disposición cuando quieran. Muchas gracias.